Señor Toca, muchas gracias por venir. Con gusto. Se preocupa uno de que los centros se van muriendo por N cantidad de problemas. Descuido, autoridades, la gente se sale de vivir ahí, en el centro. Lo que va a encontrar es edificios vacíos, la gente ya no vive ahí, los negocios, algunos quedan, otros ya no. Luego vino una pandemia, acabó con más de la mitad de lo que estaba abierto. Ya ahorita pues se empieza a recuperar, pero bueno. Pero pasa que los centros, como en la Ciudad de México, se empezó a morir, a morir, a morir. Después vienen las autoridades y toman decisiones equivocadas. Empiezan a cobrar parquímetros, la gente ya no quiere ir. Entonces les conviene más irse a un centro comercial donde les cuesta 20 pesos todo el día y guardan el coche, o no les cuesta, y pues los coches están más o menos cuidados porque están dentro de un área, y entonces la gente empieza a emigrar, a emigrar, a emigrar, y los lugares pues se van quedando solos y se van apagando y se van muriendo. Y pues la realidad es que nuestro centro de Veracruz tiene cáncer. Y tristemente se muere o lo estamos matando. ¿Quién? Pues el INAH, que no deja arreglar, el otro que no deja esto, el otro. Cada quien tiene sus propios intereses por echar a andar lo suyo, y no ven por el bien de una ciudad. Uno va de viaje y ve otros lugares y se preocupan por su ciudad, su centro, su historia, la gente que dejó vidas ahí, vidas. Y los ve así, de llenos, llenos. Turismo, todo. Entra uno aquí y no ve uno nada, de verdad, de verdad. Yo siento que es una pena. O sea, al final acaba llegando alguien como un Slim en México y dice: yo compro esto y esto y esto. Y empieza a comprar, a comprar, a comprar cosas que valían, palacios. Había palacios en el centro de la Ciudad de México, Palacio Iturbide, el otro, el otro, el otro. Después estuvieron en manos de bancos, después estuvieron, no sé. Y han ido arreglando, y poco a poco lo ha ido comprando por nada y arreglándolo y tratando. Pero en realidad no es el mismo centro. Apenas empieza a levantar y lleva 30 o 40 años haciendo esto, ¿no? Esto yo creo que también va a pasar lo mismo. Un día alguien vendrá, invertirá, lo levantará, vendrá otro auge. Pero la realidad es que estamos viviendo, aparte de tiempos difíciles para sobrevivir un negocio, estamos viviendo no sé, una insensibilidad total del gobierno y de autoridades por mantener algo. Ya no hablo de mejorarlo, por mantenerlo. ¿Quiere uno ver un policía en la noche? No existe. Una patrulla, un velador. No hay. Alguna vez algún presidente municipal le dije: oye, me dice, tengo 60 policías para todo el municipio. Pues yo creo que 60 policías para el primer municipio de América, con 500 años de historia. Chihuahua, pues algo están haciendo mal para que en 500 años de historia no se haya resuelto el drenaje, no se haya resuelto el agua, no se haya resuelto nada, la vialidad. O sea, yo siento que no ha mejorado nada. El mismo Veracruz que veía yo cuando llegaba hace 50 años, pues es el mismo. Baches, fachadas. Ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? El descuido, el deterioro,
el abandono total de todos, de propios y extraños, abandono, autoridades y propietarios, y invasiones. ¿Quién se mete a sacar a alguien que invadió una casa, no? Voy por un policía, el policía no viene, pues no hay. ¿Qué hacemos, no? Entonces, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta a dónde va. ¿A dónde va? Y va a seguir siendo así hasta que lo lleven hasta llegar a nada, ¿no? Como decíamos. Y dice uno, bueno, el año que entra, o viene el nuevo, y el nuevo presidente, y la nueva presidenta. Pues la verdad es que hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Pero sí es una preocupación grande, sí. ¿Qué va a pasar? De esto viven varias familias. Vamos a seguir así. Se va a seguir yendo abajo. Va a venir menos la gente. ¿Este valor hay que conservarlo o no? Es decir, llega uno a preguntarse, ¿vale la pena tanto sacrificio? Pintarlo, arreglarlo, pelear con uno, con otro, para que esto funcione, para que después digan, no, pues todo esto se va a volver tierra de nadie, aquí se van a meter más, va a haber más ocupas en los predios, va a haber más gente invadiendo predios, robando azoteas, robando cable, tuberías. O sea, desgraciadamente se ve que no va a mejor, ¿no? Siempre esto pues llega a peor, y cuando ya es un caos total es cuando deciden implementar ciertas medidas o no sé. Es preocupante, muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque le decía yo, aquí hay mucho trabajo, mucha gente, mucho esfuerzo, gente que dormía en los negocios para sacarlos adelante. Vidas de abuelos o bisabuelos, ya. Estamos hablando de 1900, 1800 y tantos. Estos negocios están desde entonces, ¿no? Entonces, a mí sí me da mucha tristeza ver eso. Pero pues uno hace lo que puede. Hay que poner algo. Este negocio, por ejemplo, el que tenemos nosotros, tiene un compromiso, sí, histórico, un compromiso moral, un compromiso personal, patrimonial, sí. De aquí, pues, aquí mi abuelo hizo todo lo que tenemos, lo hizo mi abuelo ahí. De ahí, de trabajo y del esfuerzo y todo. Y mi abuela y su cuñado y su hermano y su otro hermano. Entonces, pues ahí es la parte donde a uno le toca defenderlo para dejárselo a sus hijos, porque es un patrimonio. Un patrimonio, y además tiene una historia, tiene unas cosas que muy pocos lugares en el mundo lo tienen. Esto les pasa en Europa y todo eso, y este lugar es intocable, y este lugar es protegido, y este lugar lo ayudan a que siga siendo. No pulverizar la marca y decir, no, pues yo me pongo allá enfrente y acá y en otro, y crece para allá y para allá pongo otro café y otro café y otro. Y es el mismo. No, este es el único, el primero, ¿no? Y es el que hay que cuidar, porque es el génesis, como decía nuestro amigo, ¿no? Entonces, pues sí tiene unos compromisos y tiene muchas aristas y tiene muchos pues, emociones encontradas, ¿no? ¿Hasta dónde hay que aguantar esto? ¿Y por qué? Cuando pues, pasa una pandemia y dice, no viene nadie, me está costando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cerrarlo? Y le voy a decir, al final de cuentas, se cierra y dice uno, no pasa nada. Pero no creo que son las medidas que tendríamos que tomar todos, ¿no? Pues si por esa regla de tres todo el mundo diría, no me conviene, lo cierro, me voy y se acabó. Entonces, esto ya no sirve y empezamos por otro lado. No sé. Hay muchos sentimientos ahí encontrados. Le digo que no va el económico contra
contra el moral y no va el moral contra el histórico o no va el histórico contra el económico. No sé si me explico. Un poquito difícil la situación, difícil el futuro que no son ni con mucho buenos augurios lo que ve uno, ¿no? Moralmente y patrimonialmente y históricamente le diría que esto hay que conservarlo siempre, por siempre. Contra todo. Pese al que le lleguen y dicen, no, lo que te conviene a ti ahorita es hacer esto y esto y esto, cerrar, cambiarlo, pum, fuera. No creo que sea. Porque en la medida que uno lo haga, va a valer más. Veracruz eran mis vacaciones siempre. Tenía primos, venía a ver a unos primos por el lado de mi mamá, de una prima que tenía, que era como su hermana, y sus hijos éramos como hermanos casi. Entonces veníamos aquí y eran vacaciones fabulosas, ¿no? En casa de ellos o en mi casa. Entonces, nosotros llegábamos aquí arriba del café, ahí nos quedábamos, pero eran épocas muy bonitas, muy padre. Llegar a Veracruz era no pelear con nada. Mi papá no se preocupaba por nada. En México estaba uno encerrado prácticamente. No salgas a la calle, no, espérate, no se puede. Entonces era todo así, ¿no? Llegaba a Veracruz y era todo libre, China libre. Decía uno, ¿qué pasa? No había los mismos riesgos en Veracruz que los riesgos que había en la Ciudad de México. Entonces yo cada vez que venía a Veracruz era padrísimo. Sin contar con la historia que había ahí adentro, donde me quedaba, ¿no? En casa de mis abuelos, en casa de mi mamá. Pero era muy padre porque, pues, todo era vacación, todo era alegría, diversión. Entonces siempre veníamos con esa mira. Después vino un pleito muy fuerte y pasaron 20 años, donde ahí ya cambiaba un poquito, ya era venir no de vacaciones para ir a la playa, tomar el sol, pasarla con los primos, ¿no? Ya era venir a otro tipo de cosas, audiencias, historias de estas, abogados, una lucha pesada. Pelear contra autoridades, jueces, secretarios, gobernadores, secretarios de gobierno, llegar hasta secretarios de Estado de primer nivel. Y entonces ya se convirtió eso en un proyecto cuesta arriba, ¿no? Que costaba mucho trabajo. Y a mí me tocaba venir con mi papá y mi mamá a resolver lo que pudiéramos, ¿no? Una audiencia, yo iba, venía con mi abuela, me tocaba vivir paso a paso todo esto. Entonces, de venir a un lugar en vacaciones, pasarla padrísimo, a empezar a vivir una adolescencia de pleitos, de problemas, de empezar a venir con la premura de que hoy en la mañana nos avisan que mañana tenemos una audiencia, órale, y así, para poder manipular ellos toda la situación a su antojo, como la manipularon 20 años, y ya después al final ganar un pleito, ¿no? Después del tiempo, bueno, lo vimos, gracias a Dios lo vimos todos, menos mi abuela, lo vimos todos recuperar este lugar y todo eso, ¿no? Pero sí, yo tenía muy marcado Veracruz, ya sabía yo el destino, ya sabía cuál era. Esto cuando se recupere voy a tener que ir yo con mi papá, echarlo a andar, y volver, ¿no? Y ya desde entonces empezábamos incluso a ir al Instituto Mexicano del Café, a Coatepec, a saber cómo se hacía, cómo se cosechaba,
los procesos paralelo al pleito que llevábamos, paralelo, porque decía mi papá, no podemos llegar a hacernos cargo de esto sin saber ni siquiera lo elemental. Entonces hubo que tomar clases y todo. Y fue muy padre, pero claro, siempre mirando hacia Veracruz, siempre mirando hasta a este punto, al centro, ¿no? Entonces, era algo muy definido, muy enfocado, muy decidido. Esto va a ser así, así y así y así. Punto. No hay vuelta de hoja. Ellos nacieron aquí, tanto mi papá y mi mamá. Mi mamá nació arriba del café, mi papá en otra casa en 1 de Mayo. Y estudiaron en Veracruz la primaria. Luego mi papá se fue al Instituto Oriente en Puebla. Ahí estudió la secundaria. Después vino a la preparatoria aquí a Veracruz. Y después se fue a México a la bancaria. Y estudió la carrera comercial, de bancaria y comercial. Y ya se quedó en México a trabajar en bancos. Y él empezó a trabajar ahí en bancos. Desde abajo empezó en Banco del Ahorro Nacional. Ahí estuvo, fue subiendo. De ahí llegó a ser gerente. Después, con el tiempo, ya se fue al edificio del centro. O sea, esa es la vida de mi papá, ¿no? O sea, él se va a México, estudia bancaria comercial, se mete a trabajar en el banco, luego se casa con mi mamá en el año 55 y nacemos en México, mis hermanas, la mayor, luego yo y luego otra más pequeña. Y él sigue en el banco hasta la época de la nacionalización. Pero mi papá, donde era feliz, era en Veracruz. Mi papá, el vivir en México para él fue, pues, parte de su vida, pero no era lo que le gustaba. Él vivía contento en Veracruz, feliz en México, le dolía la cabeza. Decía, yo aquí no tengo que tomar una pastilla para nada. Se me olvida tomar las pastillas. En México me siento mal y las tengo que tomar porque me siento mal. Pero aquí en Veracruz no hace falta. Decía, hasta los motores de los coches trabajan mejor aquí que en la Ciudad de México. La altura no es buena. Todo. Y él siempre, su tirada fue volver a Veracruz. Siempre. Y así fue. Se recuperó el café, vino a trabajar, ¿no? Ahí estuvo. Y luego murió, y igual que sus padres, a mí me entierran en Veracruz, y así están. Pues mi juventud allá fue normal, como la de cualquiera. Buenos amigos, deporte. Bien, muy, muy, muy contento viví yo en México. Yo no pensé. Venir a Veracruz no me molestaba porque yo venía mucho en vacaciones. Cada Semana Santa, fin de año, vacaciones largas las pasaba en Veracruz. Entonces Veracruz era mi segunda casa, ¿no? Y hacía lo mismo aquí y allá, que nada más que aquí eran mis primos y en México eran mis amigos, ¿no? Pero sí, yo en México la pasé muy bien, estudié la carrera allá, acabé la carrera allá y trabajé en 2 o 3 despachos de arquitectos. También muy, muy, muy a gusto, sabiendo siempre que el final era venir al café. Y bueno, como les he dicho yo a mis hijos, si ustedes quieren, ahí está el café, tampoco lo voy a imponer. A mí no me lo impusieron, pero al fondo sabía yo que mi lugar era ahí. Y pues mi hijo el mayor sabe que el final de él también es aquí. Y está comprometido también. Entonces, vamos, no me preocupa mucho. Si las cosas siguen tan mal como hasta ahora, pues seguiremos ahí metidos.
O también, no sé. No sé qué tan bueno es lo bueno ni qué tan malo es lo malo. Pero si las cosas siguen como están hasta ahora, ellos seguirán al frente de esto y lo cuidarán y procurarán que las cosas se hagan lo mejor posible para mantenerlo, ¿no? Y para darle ese valor, ¿no? Yo creo. Yo siempre dije que me gustaría ser arquitecto y empecé. Me gustaba dibujar, me gustaba crear, hacer cosas. Y, y dije, me voy a meter. Y así fue. Y acabé la carrera y la hice y todo. Normalito, así. Sin problemas, sin dificultades ni nada. Muy, muy a gusto. Y hice muy poquitas cosas. 2, 3 proyectitos hicimos allá. Se hicieron, se llevaron a cabo. Y después me dediqué a arreglar lo de mi casa. Mi esposa me reclamaba que siempre estábamos en obra y siempre había una cosa que no cuadraba o no, y la íbamos arreglando y poco a poco. Cuando acabamos de arreglar la casa en México, nos tuvimos que venir a Veracruz. Entonces, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Pero bueno, y así fue, nos vinimos para acá. Y bueno, el tiempo empezamos a ahorrar, ir viendo. Y también me tocó hacer mi casa con un amigo mío, Pedro Carriles, recién fallecido hace 6 meses. Un buen amigo mío. Él y yo nos poníamos a hacer proyectos. Y tenemos todavía varios proyectos que no están terminados, pero están ahí inconclusos. Pero los voy a acabar, los vamos a ir haciendo poco a poco. Ahora que estuve, pues cambiaba yo televisiones, veía. Hay otra casa de subastas que ya no es Sotheby's y no es Christie's. Antes nada más era Sotheby's y Christie's. Ahora ya hay otra, el otro día la vi. Y cosas de esas. Subastaron el no sé qué de Tom Cruise, por decir algo, en $2 millones. Subastaron el no sé qué. Dice uno, ¿y a ti quién te dice que sí es? Nada más porque lo dijo. Yo voy a poner una casa de subasta tocas, ¿sí? Y empezamos a hacer cosas de estas. Sí, para que las cosas valgan, esto tiene 500 años, ¿no? Y podríamos decir, salió de aquí, ¿no? Yo se los decía ahorita que estuve en España. Mire, híjole, de veras que le da uno tristeza. Sale uno del país y se da una cuenta la cantidad de turismo que hay en todos lados. Todos lados. Le hablo de Turquía, le hablo de Grecia. Pero lugares mugrosos. Yo dudo que todos esos, bueno, Grecia sí tiene el Partenón y tendrás. No tienen una pirámide de Chichén Itzá, ni tienen un Tulum, ni tienen unas pirámides de Teotihuacán, ni tienen Palenque, ni Bonampak, ni todo esto. De verdad. Es para que este país estuviera así, maestro Cruz, así de gente, así. Increíble. Pueblitos mugrosos, recibiendo 5 y 6 barcos de cruceros, ¿sí? Con 2,000 personas cada una, son 8,000, 10,000 personas por día que les bajan ahí a cada barco. Y bajan a un restaurante, un mugroso restaurante, que hicieron un galerón y ahí meten a todos los del barco y le dan comidita ahí, disque griega o disque turca. ¿Saben lo que se meten? No dejaban ir el día por menos de 25,000 euros diarios. 25,000 euros. Estamos hablando de $500,000 de pesos diarios. ¿Usted no cree que ese $500,000 servirían en este país para algo? Hablo de un restaurante, una comida, una comida. Nada más era bajarlos, los pasean en el eso, los bajan a comer, los trepan al camión y los mandan al barco. Genera millones y millones de pesos por día. ¿No cree que Veracruz podría vivir? No sé, Veracruz, Mazatlán, Tulum y Cancún puede ser que sí lo hagan.
Pero da mucha tristeza ver eso. Países que cuando menos se preocupan por fomentar esto. Prenda la televisión todos los días de la mañana. Hay más muertos que en Ucrania. Ucrania lleva 400 y pico días en guerra. Y hay más muertos aquí en un día que allá en un mes. Y lo hacen a propósito. De veras, de veras. A mí, yo me acuerdo cuando era chico que me dice usted, cuando vivía en México, yo salía a caminar con mis papás todas las tardes, agarraba a mi papá, vivíamos en Río Sena. 2 cuadras estábamos en la Reforma y caminábamos por el paseo de la Reforma, a lo mejor 2 cuadras largotas de esas, hasta Mississippi y volvíamos. Y a lo mejor hasta de Rin a Mississippi por la Alameda, no la Alameda, pero por el paseo de la Reforma, que es una chulada. Veía uno americanos, veía gringos en el Hotel Marisabel Sheraton enfrente, en Florencia y todo esto. Pues esa gente derramaba, dejaba dólares, ¿no? Ahorita, ni uno, ¿eh? No ve ni uno. Y caminar por la calle, menos. Sí es una tristeza muy grande ver que México puede ser una potencia mundial en turismo. Y ya si no me quiero ir al turismo, le podemos dar de comer al mundo. Así de fácil. Carne, verdura, todo lo que quiera, todo lo que se siembra es bueno. Si aquí en las azoteas crecen plantas, ¿qué tenemos que preocuparnos por el campo? Solito se da. Se dan tomates, en Veracruz se da todo, todo. A mí me presumió, mira esta piña y prueba este melón. Perdóname, no es que sea yo antipático, pesado o vanidoso. Tenemos mejores piñas en Veracruz y tenemos y tenemos mango, que ustedes no lo tienen. Y los melones son muchísimo mejores los de aquí que los de allá. Y tienen fruta de primerísima calidad, ¿eh? Dice uno, y hay cosechas que se pierden porque no hay quien recoja las cosechas. Droga, tenemos toda la que quieran también. O sea, podemos hacer lo que queramos. Es increíble, de verdad. O sea, ya si nos queremos ir por el lado chueco, está bien, también hasta por ahí les pegamos. Por el turismo, tenemos clima, tenemos todo. Ahorita tenemos exceso de calor. Pero hace un mes hacía frío en Londres y en Francia y en España. Ahorita España está con ola de calor también, 30, 40 grados. Pero es un mes. Nosotros tenemos ese 30, 40 grados, lo tenemos 6 meses. Y el resto lo tenemos con una temperatura más baja. ¿Vale o no vale la pena? ¿Tenemos o no tenemos buen clima? Cuesta, es muy fácil hablar. Simplemente el carnaval ahorita. Ya, secuestraron la ciudad otra vez. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes van a secuestrar la ciudad en lo que ponen gradas. Pasa el carnaval, quitan gradas y vuelven a dejar todo. Un mes está secuestrada la ciudad con todos estos chihuahuas. Sácalo, mándalo ahí en la curva donde le decías. Ese proyecto lo tenía yo con carriles. Hacemos unas gradas, 2 pisos, tipo Estadio Azteca, y lo damos en concesión a todos los hoteleros de Veracruz. Cómprenme un palco como el Estadio Azteca. El Estadio Azteca se construyó con la venta de los palcos. 3 niveles de palcos por todo alrededor y esos van a financiar toda la obra. Financiaron el Estadio Azteca. Sigue de pie. No se podría hacer esto pasando la Cruz Roja de la zona norte, todo eso que es zona federal, hacer unas gradas dobles, palcos en medio, llevarlo de aquí hasta La Pinera, donde acaba, donde llega casi hasta Cuauhtémoc, es 1,5 kilómetros. Da la vuelta y pueden hacer un foro y luego todo el regreso otra vez lo mismo. Cercarlo alrededor, 1,5 kilómetros cercado, y al carnaval lo encapsula usted dentro de un área cerrada que lo controla con 40 o 50 policías. No 10 kilómetros a lo largo de todo el bulevar para romperle la cara a toda la ciudad. Bueno, ¿qué haría falta para eso?
vendérselo a los hoteles, y echarlo a volar. ¿Usted cree que es algo inviable? Lo hicieron en Río de Janeiro. ¿De qué vive Río de Janeiro? Del carnaval. Entonces, y lo sacaron y lo hicieron en un espacio chiquito, creo que son medio kilómetro. Aquí podríamos tener 1.5 de ida y 1.5 de vuelta. Tiene 6 carriles ahí cada calle en esa parte. O sea, tienen espacio de sobra para hacerlo. Y lo vende uno, no funciona, me voy, ya lo cambiaron de fecha, ya no es febrero, ya lo están haciendo en junio, con un calor del demonio, va a ver lo que va a pasar, va a haber golpes de calor, va a haber asolvar. ¿Qué pasa? No viene la gente, me voy a Río. Oye, te compro tus 3 mejores carros alegóricos, te los compro, me los traigo a México. Es más, las 3 comparsas mejores las invitamos como invitados de honor en Veracruz para que abran los desfiles. ¡Uf! Tenemos el mismo desfile que Río de Janeiro. Lo echamos a volar. ¿Usted cree que no genera expectación y no va a generar dinero eso? El primer año les va a costar, el segundo año salen tablas y el tercer año deja dinero. Para el cuarto año es el mejor carnaval del país. Y el quinto y el sexto se rascan así y les va a entrar el dinero. De verdad se lo digo. Pero a nadie le importa. ¿Para qué? Si en un mes me meto tanto, le dejo tanto acá, y si queda todo roto y mal, no importa, ya se arreglará. Así es, eso es lo que pasa en Veracruz. Y da coraje porque se puede hacer mucho. Mercados de artesanías bonitos, bien puestos, cosas, no cuchitriles, no chabolas, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, creo que de alguna manera se puede dignificar todo. Y aquí están acostumbrados al ahí se va. Es lo que le da tristeza a uno. Y luego estamos en lugares donde el deterioro de los edificios es mucho mayor que en la Ciudad de México. Yo en México mi casa la pinto cada 2 años o 3. Aquí hay que pintarla 1 o 2 veces al año, porque el deterioro es mucho mayor en la costa. Pero nada, no resuelven esta gente nada, maestro Cruz. Pero bueno, ¿qué hacer? Pues yo de los álbums que tenía mi mamá de fotografía, pues ahí, claro, pues es parte de su casa y de su negocio, porque es lo que le heredó su papá. Había muchas fotos, y fotos de ella, de niña, junto a mi abuelo, junto a sus tíos, a mi tío Pedro, a mi tío Manuel. Y había muebles con espejos grandes, majestuosos, porque eran muebles de verdad majestuosos, que con el tiempo, pues claro, la madera se va echando a perder, y más si no eran de cedro o de caoba, les entraba la polilla y si era pino, adiós, se acababa, ¿no? A mí me tocó ver pianos que ya no tenían madera, nada más era la pura capa de laca y adentro ya no había madera. Entonces tocaba uno eso y se rompía, se despedazaba. Y vamos, eran pianos que se hacían en Europa, para Europa, donde no tenían polilla como aquí. Entonces las maderas de allá pues funcionaban allá, pero aquí no. Aquí si no era de cedro todo se apolillaba. Y esos muebles que había en el café se echaron a perder. Y con el tiempo, cuando se hizo una obra, una remodelación en el año 37, mi abuelo pues quitó el mueble y dejó los puros espejos. Era un mueble con 3 espejos y los dejó, pero ya no había mueble. Entonces, viendo todas esas fotos, decidimos volver a hacer un mueble, tomar el tamaño, sacarlo y empezar a trabajar en ello, que fue un proyecto padrísimo. Y lo logramos hacer y lo pusimos casi en el mismo lugar donde había estado en un inicio, porque el café era más pequeño, entonces ese mueble estaba unos
8 metros más al centro y de un lado. Entonces lo que hicimos nosotros fue recorrerlo más o menos en la misma situación que estaba originalmente y hacer la barra lo más parecida, ¿no? Entonces, pues eso fue un trabajo muy bonito. Hubo que pelear, sí. Autoridades me dijeron que me iban a clausurar y que no podía yo hacer eso. Pero sí pude, sí pude. Y lo pusimos y le dio otra presencia y le dio certificación, le dio autenticidad, le, le dio vista al café, que no le hace falta, pero bueno, lo que he tratado yo de hacer es cada vez dejarlo lo más parecido a lo que siempre fue. Cuando no estuvo ya mi abuelo, después decidieron forrar las columnas y todo eso, poner un falso plafón con unos ventiladores. La verdad se veía muy feo, ¿no? No tenía el valor que tiene hoy en día. Ya con las columnas rescatadas como eran en su origen, dejar descubierta la viguería, todo eso, pues sí, era no solo dejarla descubierta, arreglarla, porque también estaban, pues hay unas vigas de esas que son de pinotea, pero al estar empotradas en el muro, la viga se humedece, se descabeza, se rompe, se cae, entonces empiezas a tener problemas de estructurales ahí arriba, el piso se hunde, bah. Entonces también íbamos poco a poco arreglando esos detalles, ¿no? Este es un gran lugar, no quiere decir que sea el único, es un gran lugar por lo que siempre fue, por su situación, por su historia, de los primeros edificios que hubo en Veracruz. Entonces, yo creo que merece ser cuidado y tratado con el respeto que debe de ser, ¿no? 500 años o 400, no creo que los dure muchas construcciones de hoy en día, ¿no? Voltea uno a ver un poquito para atrás y ya se ven viejos algunos que tienen 30, 40, 50 años y dicen, pues esto se va a caer, ¿no? Y sigue ahí, sigue de pie y sigue trabajando y sigue dando albergue a mucha gente, ¿no? Y trabajo también. Entonces, pues sí. Cada vez que nos ponemos a arreglar algo, a tratar de mejorarlo, pues es muy gratificante. No sé, iluminarlo. Me han dicho esto no lo puedes hacer, no puedes poner esto, no puedes poner lo otro. ¿Y quién dice que no lo puedo poner? Si no es para beneficio propio, es para embellecimiento del mismo lugar, del mismo local. Entonces, yo creo que en la medida de que las autoridades se vayan dando cuenta de que alguien quiera mejorar y arreglar un inmueble del primer cuadro y lo dejen y no sean todo trabas y todo, porque tampoco no lo dejan a uno hacer nada, pero tampoco le dan la opción de qué es lo que sí puedo hacer. Yo llego y le digo, quiero hacer esto. No, eso no puedes. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, dime tú. No, preséntame un proyecto y yo te digo si sí o si no. No, mejor tú, autoridad, dime que sí y que no. ¿No? Pero no lo hacen. Y a mí me da la gran impresión de que no tienen ni idea qué es lo que pueden o no permitir. Está sujeto a ciertos márgenes que no tienen ellos límites. O sea, ellos cuando arreglan sus edificios antiguos meten vidrios y meten esto y construyen y al lado y tal. Y dice, bueno, ¿y eso quién les permitió? A ver, ustedes son antropología e historia y eso estaba hace 200 años, ¿no? ¿Verdad? ¿Y quién lo permitió? Pues ellos. Los aires acondicionados también los tienen ellos. Y a uno le dicen que no. Muchas cosas. En medida que eso se vaya arreglando, habrá más gente que como uno le tenga cariño a cierta casa
Y sí, mi papá también fue un apasionado del fútbol toda su vida. Él iba a entrenar con los Tiburones, le tocó entrenar al lado del Pirata Fuente. Decía mi papá, nada más que el Pirata era un hombre de 25 años, yo era un chamaco de 18, decía mi papá. Pero sí, me comentaba sus anécdotas con el Pirata. Y fue muy buen jugador mi papá, muy bueno. Es más, entrenaba con ellos, iba, y alguna vez el entrenador del Veracruz, un entrenador Palomino, no sé cómo se... Cuando el Veracruz fue 3 veces campeón, fue a ver a mi abuelo y le dijo, yo quiero que su hijo juegue con nosotros. Y le dijo a mi abuelo, haga el favor de retirarse de aquí porque mi hijo va a ser un hombre de bien, no un futbolista. Eso le dijo mi abuelo al entrenador. Le dice, pero es que le pagaría yo lo mismo que al Pirata. Dijo, le repito, salga de aquí, por favor, porque mi hijo va a ser un hombre de bien. No va a ser un futbolista. Y nunca lo dejaron jugar. Fue a España. Vivía allá el hermano de mi abuelo. Y le escribió a mi papá y dice, va a ir mi hijo Antonio. Nada más te pido un favor, que no vaya a jugar fútbol. Llegando a España, lo primero que hizo fue a jugar fútbol. Y lo contactaron los del... En aquel entonces era el Racing de Santander, donde jugó el Pirata. Y se comunicaron con mi abuelo. Eso, pues, tenemos interés en que su hijo juegue fútbol. Dijo, no. Tráiganmelo de regreso. Y lo subió en un barco de regreso y lo trajo. Ya no lo dejó en las vacaciones que se había ido. Lo agarró y lo regresó. Le dijo, no va a jugar fútbol. Y el entrenador que estaba en el colegio era nuestro maestro el entrenador, pues sí, nuestro maestro era educación física y todo eso, era un señor Lorenzo García. Y Lorenzo García estaba en el Atlante. Era parte del cuerpo técnico del Atlante. Y me decía, a ti te voy a llevar yo al Atlante. Me decía, no, a mí el Atlante ni me gusta. Era yo niño. No, yo quiero ir a la América, le decía. ¿Qué América? Yo quiero... No. Entonces, yo ya sabía que el final de la película iba a ser cuando me dijeran a mí, ¿te vienes a jugar fútbol? Mi papá iba a decir, no, primero me vas a acabar una carrera y cuando tengas tu titulito y tú a lo mejor si quieres jugar, ya decidirás qué hacer. Pues muchas gracias, señor Toco, por haber venido. Gracias, no, al contrario. El agradecido soy yo, después de tantos años, de tantas charlas, como siempre, muy, muy a gusto. Y pues, les reitero, aquí estoy para lo que haga falta. Aquí estamos, siempre juntos. Y yo le agradezco a usted todo lo que ha hecho por este lugar también. Yo sé cuando se hizo el solar, después de esto, todo lo que tuvo que investigar para poderlo sacar, para darle la veracidad a algo. No nomás es decir, sí, aquí estuvo fulano, mengano, sutano. No. Aquí están las fotos y aquí le encontré esta foto. Y ese trabajo se lo debo yo mucho a usted. Pero aquí está y o sea, uno no podrá inventar la edad de las cosas, pero sí dicen que la historia es de quien la cuenta, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos una historia que contar y la podemos demostrar también, que eso es todavía más importante. Entonces, yo agradecido con usted, maestro Cruz, ya lo sabe, siempre, y cuando necesite aquí estaré las veces que haga falta.